Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Actualmente cursamos el programa educativo Ingeniería Industrial. A continuación presentaremos la actividad de exposición de medidoras de esfuerzos mecánicos del tema número 3, Metrología óptica e instrumentación básica, impartida por el docente Darío Gustavo Cornejo Ortiz, del semestre curso de verano. Los integrantes del equipo son Pérez Elizabeth, Tobar Reséndiz Diego Yair y su servidora López Antonio Novia. En esta parte estamos mostrando el índice, el cual contiene el orden de nuestra exposición. Introducción. Cuando aplastamos un objeto, se puede decir que lo estamos sometiendo a dos fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto. Aquí es donde existen dos tipos de fuerzas. La fuerza de acción, que es la que nosotros aplicamos, y la fuerza de reacción, que es la que evita el desplazamiento del cuerpo, consiguiendo un equilibrio. Juan Monsalve, en su tesis Diseño de un sistema de mesa para acarreo de lingotes de aluminio en la acería de planchones de Acirón de Bolívar, publicada en el año 2018, define que en la ingeniería los esfuerzos mecánicos son magnitudes físicas con unidades de fuerza sobre área utilizadas en el cálculo de piezas prismáticas como vigas o pilares, o también en el cálculo de placas y láminas. Como siguiente actividad se compartirá una exposición perteneciente al tema 3, Metrología e Instrumentación Básica. Esto del subtema 3.9, Medidores de esfuerzos mecánicos. Esto con el propósito de dar a conocer más a fondo el tema, exponiendo las ideas con claridad y sencillez. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Pérez y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Para comenzar, daré el concepto de medidores de esfuerzos mecánicos, o también conocido como esfuerzos de sección. Estas son magnitudes físicas con unidad de fuerza sobre un área, los cuales son utilizados en el cálculo de piezas prismáticas como lo son las vigas o los pilares, y también son utilizados en el cálculo de placas y láminas. Dentro de los medidores de esfuerzos mecánicos encontramos la compresión, la tracción, la cortadura, el pandeo, la flexión y la torsión, los cuales explicaremos con más detalle más adelante. Algunas de las características que podemos destacar de los esfuerzos mecánicos es que tienen la capacidad de transmitir o soportar las variables de energía mecánica. Además, son estáticos, ya que simulan el comportamiento del material con pequeñas velocidades de aplicación de carga uniaxiales o de otro tipo. Asimismo, son dinámicos porque modernizan el comportamiento frente a cargas variables con el tiempo. Durante el ensayo, que es la prueba, se mide la fuerza y la extensión de la probeta. Es importante realizar el ensayo obligatorio, ya que este nos ayuda a calcular el riesgo de aparición de fractura en el material. En general, todos los ensayos que se aplican para analizar y controlar la calidad de los productos aplicados y elaborados en la aplicación de máquinas e ingenios. Esto nos permite determinar el material adecuado, la forma y dimensiones más convenientes que hay que darle a los elementos ya sea de una construcción o de una máquina, para que puedan resistir la acción de fuerzas exteriores que éste solicita. Como primer esfuerzo mecánico tenemos la compresión. Este puede ser un proceso tanto físico o mecánico, el cual consiste en someter a un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas con el fin de que disminuya su volumen. También la compresión es cuando aplicamos dos fuerzas de la misma magnitud en sentidos opuestos sobre un cuerpo. Esto hace que se acorte
y que se comprima el objeto. Al acortar el objeto hace que disminuya su longitud. Dentro de los instrumentos para la medición de la compresión encontramos el dinamómetro de compresión. Este es un equipo de medición que mide la fuerza cuando se ejerce una compresión en un elemento. Estos pueden actuar como dinamómetros portátiles o pueden ser montados en una máquina de fuerza. El dinamómetro de compresión cuenta con una gran pantalla en la cual se hace una lectura exacta y rápida. También dispone de una clara iluminación de fondo, el cual se pueden hacer mediciones en caso de escasa luz o en la oscuridad. Para los diferentes tipos de medición del dinamómetro de compresión, dispone de puntas de medición que se pueden atornillar fácilmente al aparato. El dinamómetro se puede alimentar mediante batería o conectado a la red. Otro de los instrumentos para la medición de la compresión es la máquina universal para pruebas de compresión y tracción. Este tiene un funcionamiento manual, semiautomático y automático. Los materiales que se pueden probar dentro de este son los resortes, los hilos, los metálicos, los plásticos, los cables, las cadenas y otros materiales. El siguiente esfuerzo mecánico es la tracción, el cual es un esfuerzo interno a la cual está sometido un cuerpo en donde es aplica dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y estos tienden a estirarlo. La tracción también es cuando estiramos un cuerpo aplicando dos fuerzas de la misma magnitud en sentido contrario, haciendo que las partículas de este material tienden a separarse y por lo tanto el objeto aumente su longitud. Dentro de los instrumentos de medición para la tracción está el dinamómetro para tracción, que son los equipos de medición que miden la fuerza que se ejerce al intentar separar los extremos de un elemento. Estos pueden ser dinamómetros portátiles o pueden ser montados en una máquina de fuerza. Otro de los instrumentos para la medición de la tracción es la grúa de carga serie TZL, el cual es un instrumento de medición que sirve para determinar fuerzas de tracción. Estas se usan en las balanzas de ganchos para grúas y esta está compuesta por una cáscara que integra una pantalla LCD. También debido a su versatilidad de la grúa de carga, este tiende a una aplicación universal. Esta grúa de carga para fuerzas de tracción tiene de hasta 20.000 kilogramos unidades y también tiene una duración larga de batería de hasta 200 horas. Su manejo es sencillo y su diseño es robusto. Otro de los instrumentos para la tracción es la máquina universal para pruebas de tracción. Este tiene un funcionamiento manual, semiautomático y automático. Los materiales que se pueden probar en ella son las barras de acero, los redondos para cementos armado, los tubos, los ganchos, los muelles ferroviarios, los cables, las cadenas y otros instrumentos. Buenas tardes, mi nombre es Diego Yair Tobar Recendis y curso la carrera de Ingeniería Industrial en ITSOE. El siguiente instrumento de medición sería el dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir lo que es el esfuerzo mecánico de cortadura. El esfuerzo mecánico de cortadura brevemente lo vamos a explicar y es un esfuerzo interno. Este es un esfuerzo interno resultante de tensiones paralelas a la sección transversal. Esto pues puede ser en un prisma mecánico. ¿Cómo se mide? Como bien lo dijimos, se mide con un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que sirve para medir fuerzas, como anteriormente lo habíamos dicho, como a un cuerpo que está sometido a un esfuerzo de
cortadura. También este tipo de esfuerzo de cortadura se puede llamar esfuerzo de cizalla. Bueno, vamos a ver lo que es el dinamómetro. Este instrumento fue inventado por Isaac Newton a partir de la ley de elasticidad de Hooke. Este dinamómetro, bueno, está conformado por varias partes. La primera es el muelle, que a simple vista no podríamos identificar qué es el muelle, pero como comúnmente se le conoce, es el resorte que tiene este dinamómetro, o los diferentes dinamómetros que tengan el resorte. Ese es el muelle. También tenemos lo que es el cilindro que alberga el muelle, o puede ser cilindro interior, y tenemos un cilindro exterior. También dentro de tenemos una escala que está dividida en una medición ya sea en newtons, en kilogramos, o también puede ser en ambos dependiendo del modelo de este dinamómetro. Algún dato que se me olvidó mencionar es de que también está conformado por dos ganchos, uno superior y uno inferior. Bueno, pasando a esto, ¿cómo se utiliza este dinamómetro? Bueno, el dinamómetro se utiliza sujetando o adjuntando al gancho inferior el objeto que queramos medir, llamémoslo costal, llamémoslo objeto tipo silla, cualquier objeto que queramos medir se va a sujetar y se va a adjuntar al gancho inferior. Para, pues más que nada, para medir la intensidad que tiene la fuerza. Lo que va a pasar aquí es de que todo el peso va a caer hacia abajo y el resorte se va a deformar, obviamente dando un cierto valor, ya sea en newtons o en kilogramos. Como ya habíamos dicho, estuviera dividida la escala, ya sea en kilogramos, en newtons o hasta en dinas, en esta escala graduada. Pues básicamente, para que funcione correctamente el dinamómetro no tiene que estar, más bien tiene que estar rígido. El gancho superior tiene que estar rígido a una base, llamemos la base, ya vemos algo estático para que no se pueda mover, ya que si en caso de que se estuviera moviendo demasiado podría dar muchas medidas y no sabríamos el peso correctamente de lo que es cada objeto que queremos medir. Entonces no se van a poder leer ni los parámetros. Bueno, un claro ejemplo de que lo podemos ver en esto es cuando las personas venden PET, venden aluminio o venden fierro viejo o pilas o cualquier tipo de desecho industrial. Por lo general, las personas que compran estos desechos industriales tienen este tipo de instrumentos para medir lo que es el dinamómetro, para pues pesar las magnitudes, para pesar cuánto pesa, valga la redundancia, cada que le vamos a entregar pues nuestro costal, ¿no?, de este tipo de desechos. Bueno, el siguiente esfuerzo mecánico es lo que es el pandeo. Bueno, también puede ser un fenómeno de inestabilidad elástica. Más que nada se da en elementos que están comprimidos. Estos elementos pues son esbeltos y se manifiestan a través de una aparición de desplazamientos. Bueno, el instrumento que se utiliza para medir lo que es el pandeo es un micrómetro de diferencia de cuota. Para realizar este tipo de medición, como bien se dijo, pues se utiliza este instrumento que más que nada es el encargado de medir dicha diferencia de pandeo. A lo que el micrómetro de diferencia de cuota mide la diferencia de cuota o pandeo, también puede ser llamado cuota al pandeo, existente pues ya en una superficie, como lo habíamos dicho. Para realizar esta medición, pues más que nada el instrumento cuenta con 3 palpadores. Estos palpadores son cónicos. Bueno, después de estos palpadores se van a colocar haciendo que este tipo de palpadores cónicos estén en contactos con la superficie que vamos a medir el pandeo o cuota, y el tornillo central de este micrómetro va a determinar qué y cuánta diferencia hay en esta superficie, tomando en referencia pues más que nada los puntos leídos. Estos puntos son leídos, pues como ya habíamos dicho, por los palpadores. Bueno, y un claro ejemplo de esto puede ser
los pilares metálicos o los barrotes que están sometidos a una fuerza, estos se pandean dependiendo la fuerza que se le haya dado. También se puede observar en lo que es en los metales, ya que en el tipo de trabajos como lo es la soldadura, a la hora de soldar un metal, ya sea muy largo o muy frágil, puede, con la misma soldadura, con el mismo calor, se puede pandear y se puede doblar. Bueno, se conoce más como doblado, pero llega a pandearse por por las mismas fuerzas de lo que está sufriendo a través del calor. Y bueno, aquí se puede mostrar una foto de lo que es este micrómetro. El siguiente esfuerzo es la flexión, que se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje. El ejemplo, un típico caso que son las vigas, las que pues están diseñadas para trabajar principalmente por flexión. El esfuerzo de flexión puro o simple se obtiene de cuando se aplica sobre un cuerpo pares de fuerzas perpendiculares a su eje longitudinal, de modo que provoquen el giro de secciones transversales con respecto a los inmediatos. Algunos de los medidores de flexión es el extensómetro de flexión, comúnmente llamado defectómetro. Bueno, estos son ampliamente utilizados para medir deformaciones, ya sea en ensayos de flexión de 3 o de 4 puntos, ensayos de compresión y en gran variedad de deformaciones de propósito general. Estos dispositivos exentométricos se suministran con una base magnética para el montaje sencillo. La deflexión se mide con un vaso dotado de una punta de contacto esférica, que es similar a la de un reloj comparador. Su diseño es un puente completo de bandas extensométricas que proporciona una salida eléctrica compatible con cualquier electrónica diseñada para transductores de bandas extensométricas. Bueno, tiene una banda que se monta en la superficie de referencia, ya puede ser plana o curva, y bueno, la punta se coloca para medir la deformación durante el ensayo. La base magnética puede utilizarse para ensayos de temperatura baja y estándar. Todos y cada uno de los modelos de este medidor tienen un brazo con una carga de resorte que puede liberarse en caso de que exista un desplazamiento excesivo. Para ello, pues contienen un sensor que queda protegido frente a posibles daños. Estos dispositivos se suministran con una serie de brazos para medir deflexiones hacia abajo cuando están orientados en posición vertical. Se pueden utilizar al revés o en cualquier otra orientación. También pueden ser configurados con el brazo de exentómetro con carga de resorte hacia abajo si se desea especificar eso. El siguiente medidor es una máquina universal de ensayos. Bueno, una máquina universal de ensayos es una máquina semejante a una prensa, con facultades de someter materiales a ensayos de tracción, compresión o flexión, para así medir sus propiedades. La fuerza ejercida se logra mediante placas de compresión o mordazas. Además, estas son accionadas por tornillos, que comúnmente se le llaman mordazas manuales, o un sistema hidráulico. La máquina universal de ensayos tiene como función comprobar la resistencia de diversos tipos de materiales. Para esto posee un sistema servocontrol que aplica cargas controladas sobre una probeta y mide en forma gráfica la deformación y la carga al momento de su ruptura. Existen diferentes tipos de ensayos que esta realiza, como es el de tracción, compresión, crisadura, flexión, pelado, desgarramiento, cíclico y ductibilidad a la flexión. Algunas de las propiedades también que evalúa esta son la elasticidad, el esfuerzo, el alargamiento, la dureza, la embutibilidad y la resistencia, esto en energía de deformación. La siguiente es la máquina de ensayo biaxial. Esta está diseñada principalmente para ensayos axiales y torsionales simultáneos. El objetivo de los ensayos funcionales es simular las condiciones reales de trabajo de un producto. Bueno, un ejemplo en que se aplican estos son destinados al envasado de productos ya sea farmacéuticos, alimenticios, de maquillaje, etc. Estos pues están sometidos a cargas multiaxiales simples que garantizan una calidad consistente en la experiencia del usuario final y bueno, esto resulta una gran evolución y éxito del producto a largo plazo. La siguiente es la máquina de prueba de flexión. Bueno, la máquina de torsión de flexión es aplicable en pruebas de flexión y torsión para diferentes tipos de aislantes. Se aplica ampliamente en la prueba de flexión y torsión para los accesorios de aisladores y otros accesorios de líneas eléctricas. Esta máquina está compuesta por un servomotor libre de contaminación líquida para la prueba de flexión. Puede probar el aislante del poste en cuanto a direcciones de modo
que el aislante del poste se pueda comprobar por completo y el usuario sabrá plenamente dónde está el error o el problema. Asimismo, para la prueba de torsión, el sensor de torsor permite su alta precisión de medición. Y por último tenemos el goniómetro, que este es un instrumento utilizado para leer el ángulo entre dos puntos. Es mayormente usado para medir ángulos de flexión entre articulaciones y su movimiento. El goniómetro tiene diversas versiones. Uno de ellos es elaborado de plástico y es el que comúnmente se utiliza día a día. Su lectura es igual a la de cualquier otro instrumento de medición, en donde el 0 es el indicativo del nivel trascendental y el segundo valor está representado por una línea que coincida con esta. Asimismo, el goniómetro puede ser utilizado en una gran cantidad de campos. Es muy común encontrarlo en trabajos profesionales, pero también en los hogares para ser usados en tareas menores. Algunas de las aplicaciones que tenemos es en la instalación de marcos de ventanas y puertas, en la instalación de alacenas o repisas, en los trabajos generales de carpintería, en la decoración de espacios de exteriores e interiores, instalación de trabajos de tubería y para cualquier tipo de trabajo de construcción en general. Algunas de las características del goniómetro es que es una herramienta muy bien confeccionada y tiene una base compuesta por 3 tornillos que sirven para nivelar y que permiten que se pueda colocar el goniómetro de manera horizontal. Asimismo, tiene un círculo fijo que sirve para realizar las medidas angulares horizontales. Cuenta con una estructura movediza que gira en torno al círculo fijo y al mismo tiempo cuenta con una cenital, círculo de alturas, conocido también con el nombre de crímetro. Existen muchos tipos de goniómetros, pero el más utilizado es el universal. Este es el modelo más común de todos y tiene las partes más particulares y básicas de un goniómetro, que es el disco graduado, la base, el cuerpo principal, la regleta y sus distintos elementos de fijación. También está el gonómetro de comunicación, el gonómetro de audio, el gonómetro científico y el gonómetro digital. El siguiente medidor es una máquina universal de ensayos. Una máquina universal de ensayos es una máquina semejante a una prensa, con facultades de someter materiales a ensayos de tracción, compresión o fricción, para así medir sus propiedades. La fuerza ejercida se logra mediante placas de compresión o mordazas. Además, estas son accionadas por tornillos, que comúnmente se le llaman mordazas manuales, o un sistema hidráulico. La máquina universal de ensayos tiene como función comprobar la resistencia de diversos tipos de materiales. Para esto posee un sistema servocontrol que aplica cargas controladas sobre una probeta y mide en forma gráfica la deformación y la carga al momento de su ruptura. Existen diferentes tipos de ensayos que esta realiza, como es el de tracción, compresión, rizadura, flexión, pelado, desgarramiento, cíclico y ductibilidad a la flexión. Algunas de las propiedades también que evalúa esta son la elasticidad, el esfuerzo, el alargamiento, la dureza, la embutibilidad y la resistencia, esto en energía de deformación. La siguiente es la máquina de ensayo biaxial. Esta está diseñada principalmente para ensayos axiales y torsionales simultáneos. El objetivo de los ensayos funcionales es simular las condiciones reales de trabajo de un producto. Un ejemplo en que se aplican estos son destinados al envasado de productos ya sea farmacéuticos, alimenticios, de maquillaje, etc. Estos están sometidos a cargas multiaxiales simples que garantizan una calidad consistente en la experiencia del usuario final y esto resulta una gran evolución y éxito del producto a largo plazo. La siguiente es la máquina de prueba de flexión. La máquina de torsión de flexión es aplicable en pruebas de flexión y torsión para diferentes tipos de aislantes. Se aplica ampliamente en la prueba de flexión y torsión para los accesorios de aisladores y otros accesorios de líneas eléctricas. Esta máquina está compuesta por un servomotor libre de contaminación líquida para la prueba de flexión. Está compuesta por un servomotor libre de contaminación líquida para la prueba de flexión. Puede probar el aislante del poste en cuanto a direcciones, de modo que el aislante del poste se pueda comprobar por completo y el usuario sabrá plenamente dónde está el error o el problema. Asimismo, para la prueba de torsión, el sensor de torsor permite su alta precisión de medición. Y por último tenemos el goniómetro, que este es un instrumento utilizado para leer el ángulo entre dos puntos. Es mayormente usado para medir ángulos de flexión entre articulaciones y su movimiento. El goniómetro tiene diversas versiones. Uno de ellos es
elaborado de plástico y bueno, es el que comúnmente se utiliza día a día. Su lectura es igual a la de cualquier otro instrumento de medición, en donde el 0 es el indicativo del nivel trascendental y bueno, el segundo valor está representado por una línea que coincida con esta. Asimismo, el goniómetro puede ser utilizado en una gran cantidad de campos. Es muy común encontrarlo en trabajos profesionales, pero también en los hogares para ser usados en tareas menores. Algunas de las aplicaciones que tenemos es en la instalación de marcos de ventanas y puertas, en la instalación de alacenas o repisas, en los trabajos generales de carpintería, en la decoración de espacios de exteriores e interiores, instalación de trabajos de tubería y para cualquier tipo de trabajo de construcción en general. Algunas de las características del goniómetro es que es una herramienta muy bien confeccionada y bueno, tiene una base compuesta por 3 tornillos que sirven para nivelar y que permiten que se pueda colocar el goniómetro de manera horizontal. Asimismo, tiene un círculo fijo que sirve para realizar las medidas angulares horizontales. Este es el modelo más común de todos. Cuenta con una estructura movediza que gira en torno al círculo fijo de un goniómetro y al mismo tiempo cuenta con un disco graduado, la base, círculo de altura conocido también con el nombre de clímetro y sus distintos elementos. Existen muchos tipos de goniómetros. También está el goniómetro de comunicación universal, el goniómetro de audio, es el modelo más común, el gonómetro científico y el gonómetro digital. Y por último está el esfuerzo de torsión, que pues es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como puede ser ejes o en general elementos donde una dimensión predomine sobre las otras. La torsión también se caracteriza por cualquier curva paralela al eje de la pieza que deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por 2 curvas. En lugar de eso, está una curva paralela al eje que se retuerce alrededor de él. Un ejemplo común de esto es la barra de torsión que se emplea en los automóviles para conectar los ejes de la suspensión. Esta pieza de acero busca conseguir que el chasis se mueva lo menos posible cuando el vehículo gira. Asimismo, pues la barra de torsión incrementa la estabilidad del automóvil al conservar sin alteración su geometría. El instrumento de medición que se utiliza comúnmente es el torquímetro, que esta es una herramienta de precisión la cual está empleada para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, bulones, etc. Algunos de los tipos de torquímetros son el torquímetro eléctrico, el torquímetro de carátula, el torquímetro de trueno, el torquímetro de varilla y también algunos que se utilizan son los multiplicadores de torque y el multitorque. Pero esto a continuación el equipo siguiente hablará más a fondo. Como conclusión individual puedo decir que los medidores de esfuerzos mecánicos los encontramos en diferentes áreas de la vida cotidiana. Es por eso que es importante conocer acerca de ellos, así como los tipos de esfuerzos mecánicos que existen y la instrumentación para la medición de cada uno de ellos, para llevar el conocimiento y aplicarlos en el ámbito laboral como futuros ingenieros. Bueno, como conclusión individual puedo decir que es importante conozcamos la metodología básica y la principal instrumentación, ya que la metodología nos permite conocer las formas cuantitativas y propiedades físicas y químicas de los objetos. Más que nada, pues las mediciones acertadas y el momento oportuno nos ayudan a evitar los costos innecesarios y conducen hacia diferentes direcciones más correctas en el desarrollo de las tareas, facilitando la toma de decisiones, tanto en proyectos, fábricas, manufactura, como en procesos involucrados. De igual forma, esta exposición me retroalimentó
y me ayudó a entender y a conocer los principales medidores de esfuerzos mecánicos que existen y se utilizan en la actualidad para los diferentes procesos que existen en la industria. Bueno, como conclusión individual, puedo decir que es muy importante conocer estas modificaciones que sufren los materiales cuando están sometidos a diferentes fuerzas y a distintos tipos de fuerzas. Más que nada también conocer lo que son estos instrumentos, ya que cada uno va con diferente tipo de esfuerzo mecánico que se le aplique. Esto va a depender, pues más que nada, de una buena comprensión del que lo está leyendo, para ver cómo se comporta cierto material a la hora de aplicar pues diferentes tipos de esfuerzos mecánicos. También lo que puedo decir es de que el tema está muy completo. A la hora de investigar, pues se pudieron más bien enriquecer los conocimientos que tenía de cada uno de estos tipos de instrumentos, y algunos que no conocía, pues logré comprender cómo funcionaban, y más que nada esto nos puede ayudar en un largo tiempo o a un futuro para nuestra carrera de ingenieros industriales. En la materia de metrología y normalización, presentaremos el tema medidores de torsión, medidores de esfuerzos mecánicos y medidores de dureza. Los integrantes es Ambrosio Morón, Yadira Montserrat, Carrillo Acevedo, José Damasio, Ramírez Chávez, Jorge Ignacio. Comenzando con nuestra exposición, el primer tema sería medidores de torsión. Para poder entrar a este tema, pues hay que dejar en claro qué es torsión. La torsión, de acuerdo a su origen etimológico, es fruto de dos partes: el verbo torquere, que es sinónimo de torcer y hacer girar; el sufijo ion, que es equivalente a acción y efecto. Pues entonces podemos observar que es la acción de hacer girar o de torcer pues un objeto. Un ejemplo de una medida de torsión, o para dejar como ejemplo qué es una medida de torsión, sería: se fija un objeto cilíndrico de longitud determinada por un extremo y se le aplica un esfuerzo al otro extremo. La cantidad de vueltas que dé un extremo con respecto al otro, eso es una medida de torsión. Algunos instrumentos medidores de torsión serían el torquímetro. El torquímetro es la herramienta que se emplea para el ajuste de bulones, tuercas, tornillos y otras piezas. Este instrumento permite la aplicación de una tensión específica, por ello se caracteriza por su precisión. Los torquímetros se utilizan en motores de combustión, equipamientos que permiten el manejo de gases y líquidos, tuberías de tipo industrial y otros dispositivos. Continuando con estos, sigue el torquímetro digital. Pues es un poco más avanzado ya. Estos nos dicen que son extremadamente ligeros, son capaces de apretar y aflojar tornillos hasta 180 libras fuerzas por pulgada. La cabeza gira a 300 grados y se puede utilizar en lugares estrechos. Otro es el torquímetro electrónico, que se llama Computorque. Este tiene muchas aplicaciones, incluyendo torques de precisión en sujetadores críticos y pruebas de control de calidad. Es muy fácil de programar. Simplemente se fija el torque deseado, incluyendo los límites superior e inferior, y el torquímetro avisará con un sonido cuando el torque fijado se ha alcanzado, un sonido como una alarma. Si excede, sonará un tono de alarma, pues un poco ya más intenso, o sea, pitará como varias veces, y se encenderá una luz roja intermitente, o sea, va a estar prendiendo y apagando muchas veces, como un intermitente, pues. Torquímetro de carátula. El torquímetro de carátula es un dispositivo para la medición del torque, pero a comparación del primero, es que tiene una carátula, y pues por esta es más fácil que el usuario observe
el torque más rápido y pues tenga una mejor precisión del torque que aplicó. Este tiene cuadros de mando de 3/8 a 3/4. Esta categoría de torquímetros posee la capacidad de medir el torque aplicado mediante una aguja que gira en una carátula con gradaciones. Está tanto en sistema métrico como en el sistema inglés. Poseen una carátula graduada en pies por libra y newton metro, que es lo que mide el esfuerzo de torsión. Tiene dos agujas, las cuales indican el torque que aplicamos, y la otra es como una memoria que guarda el último torque que se aplicó. La carátula giratoria permite elegir entre las escalas internas o externas de la misma, dependiendo del sentido que se vaya a aplicar la torsión. El torque, perdón. La escala extrema se utiliza para roscas derechas y la izquierda se aplica para escalas internas. Pues esos serían básicamente los instrumentos para medir la torsión. Como segundo tema tenemos medidores de esfuerzo mecánico. Estos se utilizan para medir fuerzas. También se refiere a cuando aplastamos un objeto, lo estamos sometiendo a dos fuerzas en la misma dirección y en sentido opuesto. La fuerza de acción es la que nosotros aplicamos y la fuerza de reacción es la que evita el desplazamiento del cuerpo, consiguiendo así su equilibrio. Los tipos de esfuerzos mecánicos son compresión, tracción, flexión y pandeo. La compresión es que si aplicamos dos fuerzas de igual magnitud en la misma dirección y en sentido opuesto sobre un cuerpo y tendemos a acortar estamos comprimiendo el objeto. El cuerpo acorta y disminuye su longitud. La tracción. Cuando estiramos un cuerpo, aplicamos dos fuerzas de igual magnitud, igual dirección y en sentido contrario. Estamos traccionando ese objeto. La flexión es que si aplicamos una fuerza vertical en el punto medio entre dos apoyos sobre un elemento horizontal resistente, estamos sometiendo al cuerpo a esfuerzos de flexión. Y por último, el pandeo. Cuando comprimimos un objeto esbelto, se arquea y flecta. Este efecto se denomina pandeo. Finalmente, podemos observar las referencias en donde sacamos nuestra información para llevar a cabo esta exposición. Y muchas gracias por la atención.